Dirige Rodri Tarantino. Hola amigas y amigas de Estereoscopio, yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy vamos a hablar de un libro de una editorial nueva, es una editorial colombiana que se llama, esperen les digo cómo se llama que no logro, Vestigio, parece ser. Ediciones Vestigio. Ediciones Vestigio. Muy interesante, muy interesante. Y este es un libro de una autora coreana, de la cual vamos a hablar hoy, que queremos pues como que la conozcan, que empiecen a buscar sus libros. Hay 2 libros de ella ya traducidos al español. Y entonces es bueno para que la vayan buscando, porque pues realmente está haciendo cosas muy interesantes. Su nombre es Bora Chung. Lo pronuncié bien, ¿cierto? Sí, Bora Chung. sí, creo que sí. Chung. Chung. Yo siempre decía como Chung. Bora Chung. Chung. Sí, igual. No tenemos mucha No tenemos ni idea cómo se pronuncia. coreano, así que si alguien sabe de coreano, por favor, Sí. díganos. En los comentarios pueden decir como, no pelotas, así no así se, no se dice. así no se pronuncia. Así. Tal cual. No, y sobre todo porque nos parece importante también que ya estamos abriendo como el espacio de Estereoscopio, no solamente para las obras que tienen que ver con las obras tanto de Latinoamérica como las anglosajonas, que son normalmente las que hablamos, que son de Estados Unidos y Europa, sino también a otros espacios. Ya tenemos un video que hicieron Lancelot y Karen sobre literatura japonesa. Sí, que está acá. Ahí sí, y que es muy bueno, es un gran video. Pero también queremos hablar un poquito de qué estaba pasando con la ciencia ficción en otros países que normalmente nosotros no leemos ciencia ficción, como en el caso de Corea. De Bora Chung. De Bora Chung, Semilla. Rodrigo tiene este catálogo Sí. contemporáneo. Esto no es un catálogo de, sí, ¿qué ha pasado en los últimos 30 años en la ciencia ficción coreana? No. Esto es que hay hoy en la ciencia ficción coreana, people. Es un reguero de gente. Mucha es un gente. reguero. Cada página de este catálogo es su nombre y cuentan dónde ha publicado y las revistas. Mucha revista americana, mucha revista europea, obviamente mucha cosa coreana, también muchas otras cosas en países asiáticos. Juepucha, si esta gente está haciendo ciencia ficción y nosotros por acá, no conozco nada. No, gente. Hay un montón de gente. Incluso, y esto es muy particular porque esto es la Science Fiction Writers Union of the Republic of Korea. Es decir, hay un sindicato de escritores. Eso quiere decir que son de Corea. Pero son sindicalistas coreanos. Eso existe. Sindicalistas de Corea del Sur. Ahí sí, está. Entonces, este libro es una especie de union de sindicato de escritores de Corea del Sur de ciencia ficción. No solamente hay un montón, sino que están unidos. Están unidos, sí. Es decir, ¿por qué cree que el éxito del K-pop y todo este montón de cosas culturales que están surgiendo en Corea están unidos? Generalmente eso sí pasa. Para que cuando les digan que los sindicatos son malos. Sí. Los escritores también se unen. Sí. Y bueno, y incluso en estos momentos, no estoy totalmente seguro, pero en estos momentos es justamente Bora Chung quien es la presidenta del sindicato de escritores de Corea. Hay una foto de Bora por aquí muy bonita, que es esta que está acá en la mitad. Bien, son como presidente, vicepresidente y tesorero, alguna cosa así. Sí. Entonces, secretario del Interior. Entonces, para que vean, muy interesante porque ya eso ya es una cosa que tenemos para decir de Bora. No es solamente una escritora que está por allá escribiendo, sino que también a ella le interesa mucho los espacios de creación comunitaria, de unión, y eso se ve muy reflejado en su literatura, porque es una literatura que también, de cierta manera, no solamente está imaginando mundos, sino que también está hablando de ciertas cuestiones ideológicas bien particulares. Pero hablemos de Bora un ratito para hacer el contexto de quién es ella. Bora nació en 1976, un magnífico año para nacer, lo recomiendo, en la ciudad de Seúl. Sí. Ella es muy juiciosa, sus padres son dentistas. Es todo lo que sé de su vida privada, sus padres son dentistas. Está casada, no está casada, tiene a alguien, no tiene, ni idea. Le gustan sus primos, le caen bien los tíos. No sabemos. Es de izquierda, es de derecha. No sabemos. Nada, eso está, pero mire, por ahí. Pero bueno, sí tenemos sus estudios. Exacto, eso sí. Ella estudió en la Universidad de Yale, se llama Yale, no sé cómo se pronuncia esto en coreano, Yale. Creo que se llama así. En Yale estudió estudios de cultura rusa y europea del este. Sí.
Es decir, ese tipo de cosas que solo existen en Yale. Sí, como una carrera en donde lo que te enseñan es la cultura de un país. Pasa. Uno se puede graduar de... Yo quisiera que en Colombia, aunque sea en la Universidad Nacional, hubiera estudios de la colombianidad. Sí, pero no existe. Venga, si alguien quiere contratarme, yo les pongo el programa, yo lo escribo. Yo ya sé escribir programas, yo puedo escribir estudios sobre la colombianidad. Yo hablo de Pasto. Eso. Yo hablo de Bogotá y Rapalino de Barranquilla y completamos el país. Tenemos ya todo el panorama. Porque esa Colombia con P mayúscula. Bueno, entonces. Bora tiene un PhD en estudios de literatura eslava en la Universidad de Indiana. Sí. Que también es un nombre coreano, Indiana. Sí, supongo. Sí. Y actualmente es profesora de literatura y ciencia ficción en la Universidad de Yonsei. Bueno, y esto también ha hecho que ella sea traductora. Entonces, claro, como estudió literatura eslava, estudió ruso, entonces ella es políglota, entonces sabe, obviamente, coreano. Sí, porque estudió ruso en inglés. Exacto. O sea, estudió ruso en inglés y además creo que también aprendió muchas palabras eslavas, no sé de qué lugar específico, pero ella también ha trabajado muchísimo como traductora, no solamente del coreano al inglés, sino del coreano al inglés, al ruso, del ruso. Entonces, ella se está moviendo en múltiples idiomas y ese movimiento en múltiples idiomas también, bueno, se nota también en la escritura que ella tiene, ¿no? La forma en la cual maneja las palabras, que es increíble. Sí, realmente es espectacular. Bueno, tiene en español tiene un libro que es bastante famoso, que es Conejo Maldito. Salió en el 17. Originalmente sí. ¿La versión en español salió en el 17? No, la versión en español salió hace meses. Es más, Semilla salió primero que Conejo Maldito. Ustedes le ganaron a Conejo Maldito. Sí, le ganamos en español. Fuimos los primeros editores en publicar a Borachunga en español. Súper cool. Sí. Sí, ese libro salió en 2017 en Corea y se tradujo rápidamente al inglés. Esa traducción que se hizo al inglés fue nominada, pues el libro fue nominado al Booker Prize, que para quienes no sepan, el Booker Prize es uno de los premios más importantes en habla inglesa y tienen como dos categorías, uno que son libros originalmente escritos en inglés y otros que son libros traducidos al inglés. Hay una long list, una short list y el ganador, es decir, la long list son 10 libros, la short list 5 y el ganador es 1. Bueno, Conejo Maldito de Borachunga o Cursed Bunny estuvo en el shortlist. O sea, estar en la shortlist del Booker Prize es como es como un montón. Y fue la primera mujer escritora coreana, la primera mujer coreana nominada al Booker Prize en estar en la shortlist. O sea, no solamente de ciencia ficción, sino en general. Y ya el libro está en polaco, en portugués, en alemán y en español. Sí, obviamente. O sea, esos son los que yo encontré. Yo es que, me voy a comprar la versión en portugués para leer el... No. Y en español lo publicó Alpha Decay y lo publicó hace unos pocos meses. Pero antes de que saliera en español, Conejo Maldito, que fue este libro que la hizo como muy, muy mundialmente famosa, salió aquí en Colombia Semilla, que es este libro que nosotros tenemos, que es una compilación de cuentos que ella hace, que son cuentos anteriores a los que ella escribió en Conejo Maldito, pero que fueron recopilados y fueron como una especie de curaduría que hicimos. En esta curaduría tratamos de encontrar como muchos de los espacios en donde Bora se había movido. O sea, ustedes tomaron cuentos que no estaban juntos y los juntaron en un libro. Sí. Y ahorita, sí, el último libro que es, si ustedes leen inglés, que ya se puede conseguir, porque obviamente después del Booker Prize se volvió como muy famosa, se llama Your Utopia. Your Utopia, que ya tiene, obviamente, lo escribió en coreano y se tradujo al inglés. Pero así, en segunditos. Entonces, si leen solamente en español, los únicos dos libros que se consiguen son Semilla y Conejo Maldito. Si también leen inglés, también pueden leer Your Utopia. Y si quieren traducir, pues le echan una llamadita a Rodrigo y ahí estamos se arrancan traduciendo. Ahí estamos charlando. A propósito de la traducción, este libro está traducido por Kami Cho. ¿Sí? Y por Jong-hee Kim. Sí. Jong-hee Kim. Sí. Ok. Kami Cho es una mujer. Sí. Jong-hee Kim es un hombre. Es un hombre. Sí. Listo. Creo. No sé, Jong-hee Kim. Lo que pasa es que Jong-hee Kim trabajó con Kami. Nosotros hablábamos con Kami. Entonces, o sea, no saben si Jong. No, creo que sí. Y ni modo. Y tiene unas hermosas ilustraciones de un ilustrador. Iba a decir una ilustradora. Perdón. Siempre caigo. Una ilustradora, Cucaracha Biónica. Que es hermosa.
Sí, realmente es el muralista, trabajo- es muy buena, que es la misma que para Vestigio ilustró Para fisura. Para Fisura y La sombra de las ballenas de Cynthia Matayoshi. Y... La misma ilustradora. Pucha. Es muy buena. Es que es muy buena, es que es muy muy buena y yo creo que uno de los plus más bonitos del libro, aparte de que los cuentos están increíbles, de verdad, son las ilustraciones. Y la portada también salió bonita. Sí, maestra, se lució, estuvo muy lindo, de verdad que están increíbles las ilustraciones y realmente complementan las historias, Sí, o sea, sí, sí sí. hay un trabajo muy bien pensado Pero acá en bueno, la ilustración y para- todo el diseño editorial hecho por un nuevo diseño, se llama Diego Cepeda, Es en Diego. coreano. En coreano. Y lo editó un señor Rodrigo Bastidos. A ver. Bueno, pero hablemos Hablemos de ya. los cuentos, sí Hablemos que- de los cuentos que estamos... Se nos acabó el tiempo acá hablando. Bueno, entonces tiene varios cuentos, les vamos a hablar Son como de siete, los... es un libro que tiene 7 cuentos. Y para contarles de manera como muy general, son 7 cuentos que no solamente están hablando, son cuentos enmarcados en la ciencia ficción, sino que son cuentos que ocupan espacio en diferentes géneros. Es decir, hay un género que se acerca muchísimo, un poquito más al terror, hay otro que se acerca mucho más a los zombies, hay otro que es más ciencia ficción, hay otros que son cuentos de hadas. Pero ¿qué es lo que ocurre con Borachonga en este libro de Sevilla? En parte, ¿por qué los elegimos? Y en parte, ¿cuál es la idea del desarrollo de estos cuentos? Y es que lo que hace ella es que retoma ciertas estructuras ya existentes, que son, por ejemplo, las estructuras del cuento de hadas, y a través de esas estructuras ella filtra, digamos, a través de su mirada, que es una mirada muy comprometida socialmente por un lado, pero por otro lado también es una mirada muy coreana. Es muy claro que ella tiene como cosas, por ejemplo, cuando aquí el dragón no es un dragón, sino una dragona. Entonces yo le decía, pero ¿por qué es una dragón? Y decía, no, es que en Corea tradicionalmente no existen los dragones, sino las dragonas. Entonces, culturalmente también cuando llega a un cuento de hada a Corea, entonces el dragón deja de ser dragón y se convierte en dragona y eso cambia cosas dentro de la trama. Entonces, son cuentos con estructuras típicas o con estructuras que supuestamente ya nosotros conocemos, como lo de los cuentos de hada, pero que empiezan a modificarse, a girarse o a transformarse en el momento en el que atraviesan la mirada de Borachonga, que por un lado es de la cultura coreana y por otro lado que también está muy comprometida porque ella también es alguien que es activista. Entonces vamos a hablarles de 3 cuenticos de los 7 cuentos. Yo me voy ya. Sí, uy. Me fui. Sí. Los cuentos los elegí yo. Rodrigo dijo, elígelos tú. Y entonces yo dije, les voy a contar los 3 cuentos que me gustaron. O sea, los que más me gustaron. Todos me gustaron. De verdad que el libro está espectacular. El primero es el cuento con el que abre, que es un cuentazo de aquí a la porra. O sea, ellos lo pusieron de primero para que uno dijera, juepucha, este libro nunca lo voy a soltar en mi vida. Se llama Un matrimonio muy ordinario. Es el primero. Es muy bueno. Pero es increíble. Habla de un matrimonio que está envolvido en la cotidianidad. Envolvido. Está envuelto en la cotidianidad. Qué cosa. Y en esa cotidianidad hay un pequeño detalle y es que la esposa es un extraterrestre. Se la reemplazaron por un extraterrestre y él lo sabe. Entonces es muy bonito. Esas son como las 3 primeras líneas. Entonces, como esto es un matrimonio muy normal, pero mi esposo es un extraterrestre. Me la cambiaron por un extraterrestre. Y luego ahí empieza él a contar la historia. No les puedo decir mucho porque es súper spoileriable. Sí. O sea, a pesar de que le dice a uno en la primera línea, que eso es algo que igual ella hace varias veces, ella le echa a uno como en la primera línea, oiga, esto acaba en esto. O sea, el problema no es para dónde vamos, sino cómo llegamos. Sí. El problema de un matrimonio muy ordinario es que se los puedo spoilerear contándoles cómo llegamos allá, contándoles la forma en la que la esposa es un extraterrestre. Y lo que pasa. Este es un cuento que es de extraterrestres, pero es de terror. Es un cuento terror sociológico, terror para machos. Terror en la masculinidad. Este es señoro, asústese. Sí, tal cual. De eso trata, y está muy bien construido. Berriondo Cuento está muy, muy bien construido. Ustedes no se imaginan. O sea, es una cosa y uno no puede dejar de leerlo. Sí. Ese cuento es la cosa más atrapadora del universo y para abrir el libro, increíble. Está buenísimo. Y yo estaba pensando en una cosa bien interesante. Hace poco participé en un podcast que era sobre literatura coreana y me preguntaban sobre ese cuento. Un podcast sobre cultura coreana. Uh-huh. Y pasa algo bien interesante porque habría que ver no solamente el cuento que es señoros, etcétera, etcétera, sino la idea del matrimonio muy ordinario y demás. Y es cómo es la cultura en Corea
de los hombres y las mujeres, la forma como se configura el matrimonio, pero también cuál es la posición del hombre y cuál es la posición de la mujer. Hay una especie de cercanía pero lejanía. Habría que ver cómo todo eso en los K-dramas, por ejemplo, está representado desde un lugar, y ella toma todo este montón de cosas de los K-dramas y lo lleva para otro lado. ¿Sí? Es decir, como que ahorita hay como toda esta idea del K-drama de el chico coreano guapo, pero hay algo ahí que no funciona bien dentro de estas hay una relaciones. frontera entre los seres, y yo creo que en general el tema del cuento es que hay una frontera entre seres humanos en Corea que no se puede cruzar. Sí. Que culturalmente, pues no, entonces uno está solito. Exacto. Y ya, vamos a empezar a dar spoilers. No, hasta acá. No, pero no solamente eso, sino que es bien interesante el hecho de que en este cuento la idea de el otro, a ver, la idea del otro como extraterrestre, sí. no voy a dar spoilers, tranquilos, pero el otro es un extraterrestre porque siempre el otro es alguien que está más allá, que no conozco, que no veo, así que yo puedo estar viviendo con alguien durante toda la vida y de repente me doy cuenta que es un extraterrestre, no porque realmente sea alguien que traje de otro planeta, etcétera, etcétera, sino porque es alguien a quien realmente no conozco, y eso es muy loco. Y a pesar de que decimos que suena muy coreano, créanme lo que uno empatiza un resto con los personajes. Sí. O sea, este personaje, uno, y pensando en el siglo XX había un libro que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Muy malo, muy mal, no lo estamos recomendando. Pero no. Pero para que vean que este tipo de cosas, a pesar de que estamos en un contexto muy coreano, este es un matrimonio muy coreano, es muy humano. Y es algo que afecta a todas las personas. O sea, créanmelo, si ustedes alguna vez han estado en una relación buena, en una relación bonita, se van a identificar, les va a dar pavor leer este cuento. Terror. Ustedes van a decir, asustado. Un señor asustado. No sé las mujeres cómo lean esto, los hombres se van a paniquear. Las mujeres a lo mejor es como, sí, se lo tiene bien merecido. O sí, pasa. Y uno es como, ¿qué? ¿Qué? ¿Así? Pero ¿cómo así? ¿Así me ve usted, hermana? ¿Así me ve usted? Sí, así. Sí, tal cual. Sí, me pasó. Bueno, vamos con el segundo libro antes de que esto se complique. Sí. El segundo cuento del que queremos hablar le da nombre al libro, se llama Semilla. Es un cuento muy bonito. Yo lo sentí muy emparentado con el biopunk, con Ursula Le Guin, inclusive con aquel que no debe ser nombrado también está, o sea, con Orson Scott Card. Orson Scott Card, Sí. Perdón. Inclusive, porque pues en el segundo libro de la saga de Ender, que tiene toda esta cuestión de... Claro. Y inclusive con varios libros que han trabajado este tema de la... Bueno, ¿de qué? Cuente de qué se trata, mejor. ¿De qué se trata? Se trata de que la vida siempre se abre paso. Bueno, ese es... Cuéntale usted sin spoiler. Bueno, lo que pasa es simplemente para contar sobre el mundo en el que estamos. Exacto, el setup del cómo mundo, se desarrolla. Y el asunto es que estamos en un mundo en el cual los árboles o las plantas o el mundo vegetal, digámoslo así, de una u otra forma se puede comunicar con los humanos. Es decir, no solamente se puede comunicar, sino que tiene sociedades, habla, piensa, etcétera, y entonces hay una especie de encuentro muy... Y se les esfuerzan mucho por describirlos antropomórficamente y luego destruirlo, pero bueno, sí. eso es de estilo. Sí, pero entonces el asunto tiene que ver con una especie de encuentro, una contraposición, podríamos decir, entre dos formas de pensar o entre dos formas de ver el mundo, que podría ser una forma más humana y una forma más vegetal. Más ent. Más ent. Podríamos decir, son muy ent. Sí, son muy ent. Son muy ent los bichitos. A nivel formal no hay realmente una relación entre lo que les estamos diciendo y el cuento. Solo que, pues como uno ha leído todas estas vainas, uno como que conecta, pero no, en el cuento no hay conexiones de ese tipo. Sí, y bueno, y esto es un cuento que obviamente se enmarca en lo que últimamente se ha llamado el cli-fi, que no necesariamente tiene que ver con el clima, pero que sí tiene que ver como con la ecocrítica, tiene que ver con todos estos textos que están poniéndole o abriéndole un espacio de locución a otras formas de entes, digamos, Entonces otros entes que sean no humanos como animales, vegetales, minerales y como estas otras formas de ver el mundo o estas otras formas de concebir la existencia, la esencia, el ser también configuran otras formas de construcción, otras posibilidades de construcción de mundo para la ciencia ficción y para el mundo, o sea, en general, pero para la ciencia ficción es muy útil
porque ya no necesariamente tenemos que irnos al extraterrestre o al tipo de otro planeta, sino que nos damos cuenta que aquí a la vueltica o nosotros mismos formamos parte de esos mundos extraños y extraterrestres que nosotros estamos hablando. O en mi maceta. Ahí está. O sea, acá puede estar la otra criatura que me acompaña en la maceta. Exactamente. Does it have to be human? Sí, eso está lindo. El cuento es sencillo, simple, Sí. no es un cuento complicado, no se enreda, no tiene una historia muy compleja, es lo que es. Y eso me parece espectacular. Sí. Y con este cuento ella ganó un premio, si no estoy mal. Borachun ganó un premio, que era un premio que tenía que ver justamente con textos que tuvieran que ver con problemas de naturaleza, climáticos, etcétera, etcétera. Del carajo. Y el último cuento del que les queremos hablar, no es un cuento, son 3 cuentos, porque ustedes imagínense que esta señora está escribiendo un cuento y el cuento acaba y uno, qué buen final. Cruzas la hoja y empieza el siguiente cuento que tiene otro nombre y dice, como quedé tan antojada con el anterior cuento, pues acá seguimos la historia. Y la sigue en el siguiente cuento desde otro punto de vista. Se agarra a otro personaje. Entonces son 3 cuentos. Estos 3 cuentos la verdad son medio libro al final. Es buenísimo. Yo creo que algo de lo que nunca hemos hablado en Estereoscopio es un cuento de hadas. De hadas. Los cuentos se llaman, antes de eso, Con la princesa en la alta torre, que es el primero. El segundo es Con el caballero bajo la luz de la luna. Y el tercero es Contigo, mi amante. Sí. Y con esos 3 cuentos, digamos que forman parte de esta trilogía de cuentos de hadas. Que es espectacular, que es como si le hubieran puesto a estudiar en la Universidad Vladimir Prop y ella hubiera dicho como, pero ¿por qué me ponen a estudiar Vladimir Prop? Estoy estudiando literatura, ¿verdad? Que tocaba. Sí, la morfología del cuento de hadas. Sí, porque entonces agarra todos los elementos de estos cuentos rusos que ella igual estudió, todas estas ideas que europeizadas de estos cuentos, que además yo supongo que eso habrá llegado como a todos los países del mundo, eso llegó a Corea también, y yo supongo que ella toma muchos de estos arquetipos y los transforma, porque ¿qué sí es lo que tienen? ¿Qué sí es lo que pasa en estos 3 cuentos? ¿No? O sea, si el cuento es de una princesa, hay una princesa, o sea, este cuento tiene 3 protagonistas, la mujer, una mujer, que es la princesa, otra mujer, que es la sabia, Sí. es una nana, es- sabia, sí, es más- hechicera, sí, es- medio- ¿sí? Y un man, pero el mancito es un aliado. Entonces está Sí, chévere eso. sí. Está muy bacano porque además en el primer cuento es, uno se da cuenta en la segunda página, esto no es nada de spoiler. Este cuento, estos sí no son spoilerables. Este sí les puedo contar al final y es como, sí, en la primera página se notaba. Sí. Porque entonces básicamente el caballero viene a rescatar a la nena, como, oh, sí, te voy a rescatar. Y la nena obviamente, güey, yo no quiero ser rescatada, pelota, esta es mi casa, cabrón. Este es mi castillo, esta es mi torre, esa es mi dragona. Gracias. Me deja quieta mi dragona, no me la mire mal. Y la otra inclusive calmando a la dragona, ya, no se lo coma. Este es huevón, este no sabe pelear, es una hueva. Es un pelotudo, sí, Sí. ahí está. Y Es tiene- básicamente eso, así empieza. Sí. Y tiene una muy buena villana, tiene una villana de telenovela. Sí. Tiene una muy buena villana de telenovela, muy bien construida, muy sólida. No soy como todas. Con una forma de existir que es diferente a las villanas. Sí. O sea, esta es una villana que es mamá, es una villana que tiene amantes, es una villana que tiene esposo, que mata, pero que también de vez en cuando hace cosas buenas. O sea, es una muy buena villana, muy Claro. sólida. Porque eso es lo rico que ocurre en estos cuentos, y es que nosotros estamos tan acostumbrados a los prototipos de los cuentos de hadas, que los prototipos de cuentos de hadas de cierta manera nos aplanan los personajes porque están más por lo que, hablando de prop, por las funciones dentro de la narración. Pero claro, cuando traemos esos cuentos de hadas, los actualizamos, los pensamos desde otro lugar, entonces desaplanamos, o sea, como que desdoblamos ese personaje, y ese personaje puede ser un personaje complejo, difícil, no necesariamente el malo o el villano es malo, sino que el villano es así Es villano. porque le toca ser en el cuento así, pero no significa que necesariamente haga las cosas porque soy muy malo, sino bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, es una persona, piensa, llora, duerme, va al baño, no sé, hace cosas, y entonces eso como que desdobla la estructura del cuento de hadas y lo convierte en algo muy rico, en algo muy leíble, muy cercano, y se aleja uno de cierta manera de esas ideas de que el cuento de hadas es esa cosa que uno le da a los niños para leer porque tienen principio, medio y final. Es decir, voy a decir una cosa. Dígalo. Bora hace en estos cuentos lo que siempre ha querido hacer Disney y que no ha podido en muchas ocasiones.
Y es como agarrar estos cuentos clásicos y desdoblarlos haciendo de los personajes algo real. Disney como que lo intenta, Pero no la logra. no la logra y ahora dice, yo creo que sí puedo hacerlo. Y, ¡puf! Y lo hace de una manera espectacular. Entonces, son estos 3 cuentos, acaban el libro y realmente es muy refrescante. Yo creo que no leía un cuento de hadas desde una muy, muy temprana edad. Realmente. Desde cuando se los leían porque usted se iba a dormir. Danielito, No, tampoco. te voy a leer un cuento de hadas para que duermas. No, porque hay una época en la vida que a uno le da por explorar literatura de otros países. Y que uno, igual uno se lee el zar Ivanovich y todo eso. Sí, el sí, zarevich, no sé quécito. Y uno, el lobo, y le hace y tú. Y uno pone a Tchaikovsky para leerlo y todo. Pedro y el lobo. Sí, Pedro y el lobo. Y todo. Uy, man, que es que hay tantas cosas bacanas para leer de ahí, pero de chiquito. Sí. Y este cuento no es para chiquitos. No es para. No es para. Ya, gente no adulta tampoco. se lo lean a sus hijos mientras duermen. No. O sea, con decirles que hay un personaje que no es como muy bueno. Es un personaje X ahí. Va. Y entonces, ¿qué hace Borachón? Lo mata para que sea un espíritu. Y ahí se vuelve interesante el personaje. Sí. En una frase, el man sale por allá como, estoy muerto. Y dice algo y yo, my Sí. gosh. Y además ¿Podrías? aparecen más muertos. Sí. Entonces, este es un libro súper recomendado que ustedes no se imaginan qué tanto yo quiero que lo encuentren, que lo lean, para que podamos hablar, para que... No, y sobre todo que hay una cosa linda que acabo de decir que me parece como importante subrayarlo, y es que es un libro refrescante. No por ello deja de ser profundo, complejo y con muchas cosas, pero leerlo es como... Muchas veces uno lee libros y son como muy alrevesados y tienen como palabras y como una trama como muy compleja y entonces uno tiene que sacarse. Este libro es todo lo contrario, es un libro que uno lee bien en una tarde, así como mientras se toma una cervecita fría o un juguito también, y uno lo lee y se divierte, pero además de divertirse es de gran calidad y tiene como muchos niveles y muchas capas de lectura en donde uno se puede sentir identificado con el esposo de un matrimonio corriente, o uno empieza a reflexionar sobre las formas en donde pueden hablar los árboles. Hay otro cuento del que no les hablamos que se llama María Gratia Plena, que es un texto mucho más de ciencia ficción sobre cómo se construye la memoria y la represión de la memoria. Hay un space opera. Hay una space opera con zombies. Piu, 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 piu. Hay una space opera literal, pium, pium, y tiene zombies. Y está re bien. Sí. O sea, y es emocionante. Exacto, como que volver otra vez a leer este tipo de literatura que es refrescante, divertida, que uno la lee porque le gusta. Entonces es muy chévere y por eso recomendamos este libro. Semilla, de Borachón, y para que entren a la literatura coreana que está Del carajo. Bueno, y si les gustó lo que hablamos hoy, no olviden suscribirse, tocar la campanita, hacerle clic a la cosa, al canal. Y no olviden seguirnos en nuestro canal de Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio. Y además, si ustedes quieren escucharnos mientras van en el bus, estamos subiendo todos los episodios a Spotify. Entonces, para que ustedes digan, sí, van en el bus, escuchando Estereoscopio. Cool, es chévere escuchar Estereoscopio en el bus. es chévere, sí, o en el Transmilenio, o en donde sea. Y si quieren apoyar 100% a un canal que le gusta sembrar semillas de duda en los matrimonios ordinarios, suscríbanse. Y bueno, saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias y espero que les guste Semilla. Gracias a Pablo Hidalgo, un gran abrazo, que estés muy bien. También queremos saludar a Carlos Rodríguez. Que lo queremos mucho. Hemos repetido tu comentario 300 veces solo para molestar. Es muy bueno el comentario, muchas gracias. Ahora que estoy yo, voy a decir gracias, Carlos, por hacerme esa corrección. Esa pequeña y rápida corrección que hizo sobre... Ay, Carlitos, te queremos de verdad. Mucho, y todas las personas, y muchísimas gracias también por ver este canal, por leer ciencia ficción y por dejar los comentarios. Dejen los comentarios. Oigan, y una recomendación: ¿conocen más autores o autoras coreanas? Que nos puedan recomendar, nos gustaría leer más y no conocemos, así que si dejan más autores o autoras, déjenos ahí. Fenomenal, muchas gracias. Y gracias. Y ya, chao. Acá Jane nos está viendo, acá están pasando los créditos. Sí. ¿Estamos en una pantalla chiquitica a un lado? No, ni siquiera estamos en una pantalla chiquitica al lado, siempre están los créditos ya. Ok. Bueno, lo voy a dejar en una pantalla chiquitica al lado. Puede no sé ser, cómo voy a hacer. No. Me puso a trabajar en edición. Mejor no hagas eso ya. nomás.